Ya, buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar de otro tema muy importante que es el varicocele. Empezamos diciendo que el varicocele es la dilatación del plexo pampiniforme. ¿Ya? Es la dilatación y tortuosidad del plexo pampiniforme. ¿Quiénes conforman el plexo pampiniforme? Conforman la vena espermática, también conocida como vena gonadal o como vena testicular. ¿Ya? Además, conforma la vena deferencial y la vena cremastérica. Estas tres venas conforman el plexo pampiniforme. ¿Ya? La incidencia del varicocele se presenta a nivel mundial entre 11.7%. Es más frecuente el lado izquierdo con un 70%, el derecho con un 10% y de manera bilateral un 20%. Actualmente, con los nuevos estudios que se ha podido lograr establecer para poder llegar a mejores diagnósticos, por ejemplo, la ecografía Doppler color, esta incidencia aparentemente ha subido hasta un 40%. ¿Ya? Y en los familiares de primer grado, la incidencia puede llegar hasta un 53%. ¿Qué quiere decir? Si su papá ha tenido, el hijo tiene el riesgo de tener hasta un 53% de esta patología, ¿no? De varicocele. Es responsable de 30 a 50% de esterilidad secundaria, el varicocele. Tomemos en cuenta que esta patología puede provocar tres elementos o tres patologías muy importantes. Uno es la orcalgia crónica, que quiere decir el dolor testicular crónico. Dos, la infertilidad secundaria, ¿ya? Que quiere decir va a alterar en espermatogénesis. Esos pacientes no van a poder concebir fácilmente. Tres, una andropausia precoz, que quiere decir que los niveles de testosterona en los pacientes va a disminuir y por consiguiente puede presentarse una andropausia precoz. Para tener una idea mucho más clara en el tema del varicocele, el varicocele es una varices, como se presenta en los miembros inferiores, como se presenta la hemorroides a nivel del recto. En este caso se va a presentar en el conducto espermático, ¿ya? El varicocele donde se va a dilatar el plexo pampiniforme. La irrigación del testículo va a estar irrigado por la arteria testicular, también conocida como espermática o gonadal, por la arteria cremastérica y la arteria del conducto deferente, la arteria deferencial. Para darnos una idea muy importante sobre el varicocele, tenemos que saber que existen dos sistemas venosos, un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial, ¿ya? El sistema venoso superficial está compuesto por la esmermática, la cremastérica, la deferencial, la escrotal, la gobernacular, la epigástrica externa, la pudenda externa, la safena y la femoral. Todas estas conforman el sistema venoso superficial. ¿Ya? El sistema venoso profundo está compuesta por la vena peniana, la crural, la obturatriz, las ureterales, las lumbares y las colónicas. ¿Ya? Y estos dos sistemas son las que van a dar, van a tener la función del retorno venoso. Pero el testículo derecho y el testículo izquierdo se van a comunicar una con otra por otra red venosa, que está conformado por las venas ureterales, por la espermática, las escrotales, la retropúbica, la safena y la sacra. Por eso, cuando un paciente presenta varicocele en el lado izquierdo, que es el más frecuente, puede afectar al lado contralateral. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen de los sistemas venosos. Aquí una disección en cadáver, cómo se distribuye el sistema venoso a través del conducto espermático. Evidentemente, esta enfermedad del varicocele puede provocar cambios histológicos, ¿ya? Cambios histológicos en el cual va a afectar a nivel del testículo, a nivel del músculo cremaster y a nivel vascular. A nivel del testículo, ¿qué va a provocar? Un aumento del número de las células de Leydig, o sea, una hiperplasia de las células de Leydig y una disminución en las células de Sertoli. Además, va a provocar una fibrosis, una alteración en los túbulos seminíferos.
¿ya? Por los cambios que va a provocar el varicocele. A nivel vascular va a provocar una fibrosis de la capa íntima de la pared vascular, ¿ya? Además va a provocar pérdida de colágeno, que quiere decir va a perder su elasticidad, su capacidad de contracción, ¿ya? Esos aspectos va a provocar a nivel vascular. Y a nivel cremastérico va a provocar la atrofia del músculo cremáster, ¿ya? Atrofia de las fibras musculares. Además, también la pérdida de su colágeno, ¿ya? Estas alteraciones va a depender mucho del grado de varicocele que va a presentar. Va a depender mucho del tiempo de evolución que va a tener el paciente. Entre la etiología mencionan una serie de factores que podrían condicionar. Recordemos que no existe una etiología, una fisiopatología, un tratamiento exacto para el varicocele, ¿no? Hay mucha controversia en el aspecto de la etiología, la fisiopatología. En la etiología mencionan una serie de teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la bipedestación, que se refiere en realidad a la gravedad, ¿no? Sabemos que nosotros somos los únicos que andamos de pie, que andamos parados, y la gravedad es la que puede condicionar a desarrollar el varicocele. La teoría ontogenética o de Bradel se refiere al origen embriológico del sistema vascular, ¿ya? Eso se debe principalmente a que la vena espermática izquierda va a ir a desembocar en la vena renal, y además la vena renal va a recibir la vena adrenal, y de ahí recién va a dirigirse hacia la cava inferior, ¿ya? En este trayecto, en su trayecto tiene una forma perpendicular. Si hablamos de bipedestación y la gravedad, va a haber un retorno venoso contra la gravedad, ¿ya? Por la disposición anatómica de la vena espermática izquierda. Además, por la longitud de la vena espermática izquierda, que es de 8 a 10. Entonces va a tener mayor predisposición para desarrollar la dilatación, la tortuosidad de este sistema venoso. A contraposición del lado derecho, que la vena espermática es más oblicua, ¿ya? Es más oblicua, y que va a ir directamente hacia la vena cava inferior, a contraposición de la vena espermática izquierda, que va a ir primero a la arteria, a la vena renal, y recién hacia la cava inferior, ¿no? Es otra teoría que mencionan que podría ser la causa. La alteración valvular por la hipoxia, por el estancamiento, por la tortuosidad que se va a presentar, va a perder esa capacidad de poder propulsar las válvulas, ¿no? Hay dos causas de alteración valvular. Una es congénita, que quiere decir que ya de nacimiento tiene alteración a nivel valvular. Y la adquirida generalmente va a ser por la hipoxia, ¿no? Por la dilatación, que va a ser una fibrosis que va a evitar de que se coapte, quiere decir que se una para poder propulsar el retorno venoso. Otra causa es el fenómeno de cascanueces o fenómeno compresivo, que se refiere a la compresión de la vena, de la arteria, de la vena renal y de la vena ilíaca. En este caso existe una distal y una proximal. La proximal es cuando la vena renal se dirige hacia la cava inferior, tiene que atravesar por un espacio que conforman entre la aorta y la mesentera superior. Y al atravesar esta vena puede sufrir la compresión de estos grandes vasos, ¿ya? Y en el tema de la vena ilíaca externa va a ser por ilíaca común, ¿no? La compresión en la parte distal. La parte genética hemos mencionado, si hay una predisposición genética, ya sea de primer grado o segundo grado, en la mayoría de los familiares van a desarrollar algún grado de varicocele. Otras causas, tenemos las causas de tumores retroperitoneales, cirugías retroperitoneales, cirugías a nivel del conducto inguinal, ¿ya? Que pueden provocar que haya alteración en el flujo venoso, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar si es un varicocele o otras causas? Por ejemplo, en los casos de los tumores o en el caso de las cirugías, la evolución generalmente va a ser aguda, o sea, de corto plazo. En cambio, el varicocele va a ser una evolución más crónica. Tenemos que ver también qué efectos puede provocar en el varicocele. Para entender mucho mejor tenemos que determinar
que la temperatura a nivel del testículo tiene que estar entre 33 a 34 grados centígrados. No va a ser la misma temperatura corporal que nosotros tenemos, ¿ya? Debido a que el testículo tiene que mantenerse en esa temperatura y es la correcta. Y esta temperatura se va a mantener por dos mecanismos refrigerantes. Uno va a ser por el músculo, por el escroto, ¿no? Que es un tejido que carece de tejido adiposo. Los varones bien lo sabemos. Cuando hace calor, el escroto se relaja y los testículos caen. Cuando hace frío, el testículo se retrae, por consiguiente el escroto, y hace que se localice a nivel del anillo inguinal externo o superficial, ¿ya? Por consiguiente va a mantener esa temperatura el testículo. Otro sistema que va a mantener esa temperatura es el sistema arterial venoso, ¿ya? Sabemos que el sistema arterial va a transportar sangre caliente, en otras palabras. En cambio, el sistema venoso va a transportar sangre un poco más fría. Por consiguiente, se van a juntar, van a mantener una temperatura adecuada, de 33 a 34 grados por ciento. No es la misma temperatura corporal, por si acaso, ¿ya? Por eso cuando algunos pacientes que tienen criptorquidia, que es la falta de deseo del testículo, por la alteración de la temperatura corporal pueden provocar un desarrollo inclusive de cáncer, ¿ya? Ya. Si nosotros, por ejemplo, si los pacientes permanecen alterados a temperatura y la temperatura es mucho más alta, puede provocar alteración en las células germinales, que quiere decir va a haber alteración en la espermatogénesis. Además puede provocar una apoptosis precoz, o sea, quiere decir la muerte celular programada anticipada. También nos referimos a la hipoxia, ¿no? La hipoxia se debe debido principalmente a la tortuosidad, a la dilatación y a la éstasis de la sangre, va a provocar un aumento de la presión intratesticular, ¿ya? Va a provocar un aumento de la presión intratesticular. Por consiguiente, puede provocar a larga data, puede provocar inclusive atrofia a nivel testicular. El estrés oxidativo se debe principalmente al aumento de sustancias de radicales superóxidos y disminución de sustancias antioxidantes, ¿ya? Esto puede provocar una disminución en la motilidad y en la vitalidad de los espermatozoides. Va a provocar también alteración en la espermatogénesis. Las causas inmunológicas. Hemos podido observar en pacientes con varicoceles, ¿no? En su espermograma se ha podido hallar alto nivel de anticuerpos antiespermatozoides. ¿Ya? En los pacientes que presentan varicoceles pueden presentar este tipo de alteración. ¿Ya? En el espermograma podemos observar hasta un 100% de astenospermia, que quiere decir disminución de la movilidad o motilidad. ¿Ya? Hasta un 65% una oligospermia, que quiere decir una disminución del número de espermatozoides. También podemos observar una teratospermia, que quiere decir espermatozoides deformes. Y también se puede observar mayor número o mayor porcentaje de células inmaduras, o sea, de espermatozoides inmaduros. También puede haber una alteración en la unión gametocítica, que quiere decir alteración en la unión entre el espermatozoide y el óvulo, que va a provocar, evidentemente, alteración en la fecundación. Puede haber también alteración en la función endocrina. ¿Qué quiere decir esto? Que va a provocar esta patología un aumento del número de células de Leydig, que quiere decir va a haber una hiperplasia, pero va a haber una hiperplasia compensatoria, pero con una calidad muy baja en la producción de testosterona. ¿Qué quiere decir? Que los niveles de testosterona van a bajar. Por consiguiente, este paciente puede presentar una andropausia precoz, lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y cuando nosotros realizamos el tratamiento ya quirúrgico del varicocele, la fecundidad se recupera después de corregir el varicocele, ¿no? La motilidad hemos mencionado que se puede alterar en un 100% y los cambios morfológicos en un 65%. La clínica. El inicio del cuadro principalmente es
de forma vaga, no es específica, no dice empieza de esta manera y termina de esta manera, no. Es, a veces en los pacientes generalmente es asintomático, ¿no? Lo que único que presentan también es la orquialgia, ¿no? El dolor crónico, ¿no? Y además tienen la sensación de pesantez, una sensación de bolsa de gusanos, como pueden observar en la imagen. Es una dilatación, es una masa que está llena de venas del plexo pampiniforme dilatadas. ¿Ya? La edad de presentación generalmente es en la adolescencia y en los adultos jóvenes, pero se puede presentar en personas jóvenes, ¿ya? En niños y también en personas adultas. Es poco frecuente, pero sí se pueden presentar. La sintomatología, como he mencionado, muchos de los pacientes son asintomáticos, algunos presentan dolor, que se refiere a la orquialgia, algunos presentan sensación de pesantez, ¿ya? En el examen físico es muy importante para poder realizar y determinar el grado de varicocele que uno tiene. El examen físico debe realizarse en un lugar cálido y evidentemente el paciente debe estar parado en la gradilla del consultorio, ¿no? Nosotros hablamos de un grado subclínico, donde no se puede palpar o no es visible en reposo o maniobras de Valsalva. Pero se puede evidenciar el subclínico mediante un estudio de examen complementario, como es en la ecografía Doppler. ¿Ya? O sea, en el examen físico, en el subclínico, no podemos evidenciar ni palpar con maniobra o sin maniobra de Valsalva la dilatación del varicocele. Sí, por medio de un examen de ecografía Doppler color. Y lo que nos interesa, que el varicocele se clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es palpable durante la maniobra de Valsalva, pero no es visible. El grado 2 no es visible, pero sí es palpable, pero sin la maniobra de Valsalva. Vuelvo a repetir, el grado 1 es palpable durante la maniobra de Valsalva, que quiere decir cuando el paciente puja, pero no es visible. El grado 2 no es visible y palpable, pero sí es palpable, pero sin la maniobra de Valsalva. El grado 3 es visible, es palpable, sin la maniobra de Valsalva. ¿Qué quiere decir? Que podemos observar a simple vista, como han podido observar en la imagen, que sí es evidente que hay una dilatación, ¿no? Y además podemos observar en un 34 a un 85% una atrofia testicular en los pacientes con varicocele. ¿Ya? El diagnóstico evidentemente puede ser mediante el examen físico, ¿no? Como hemos mencionado, pero es necesario y es menester realizar los estudios complementarios, ¿ya? En los estudios complementarios tenemos la ecografía Doppler color, la termografía, la venografía y otros estudios que vamos a mencionar más adelante, que no son muy necesarios realizarlo por los altos costos y tampoco tiene la diferencia de sensibilidad y especificidad a contraposición de estos otros estudios. Se indica que la venografía es el estudio de oro, porque nos permite observar toda la distribución venosa del plexo pampiniforme. Pero generalmente se realiza este estudio cuando el paciente va a ser sometido a una escleroterapia o una embolización del sistema venoso. ¿Ya? Para nosotros el estudio de mayor disposición y de mayor accesibilidad de nuestros medios, la ecografía Doppler color. Y tranquilamente podemos llegar a hacer un diagnóstico con este estudio. ¿Ya? Tiene una sensibilidad del 93%, una especificidad del 85%, ¿ya? ¿Qué nos va a determinar la ecografía Doppler? Nos va a determinar el tiempo que dura el retorno venoso. Nos va a determinar el diámetro o el calibre del sistema venoso, ¿ya? Cuando el retorno venoso es corto, que es considerado normal, dura menos de un segundo. Cuando es mayor a un segundo y menos de 2 segundos, ya es intermedio, que decía de aquí es patológico, ¿ya? Entonces, aquí ya se considera un grado 2. Y cuando es permanente, como su nombre lo dice, ¿no? Ya prácticamente se estanca, tarda en el retorno venoso, está ahí la dilatación, está ahí la éxtasis sanguínea, es mayor a 2 segundos. También debemos determinar el diámetro. Menor a 2 milímetros es considerado normal, pero mayor a 2 milímetros ya es patológico y puede corresponder a un grado 1.
y el retorno venoso solo se altera en un 20%. En el grado 2, el diámetro es de 2 a 4 milímetros, pero aquí ya el retorno venoso se altera en un 89%. Y en el grado 3, que el calibre de la vena va a ser de 4 milímetros, el retorno va a ser el 100%. ¿Qué quiere decir? Va a estar permanentemente estancado ese sistema venoso. La indicación quirúrgica es a partir del segundo grado y tercer grado. Son directamente tratamiento quirúrgico. En el grado 1 se puede tener un tratamiento expectante, ¿no? O un control expectante. Si el paciente presenta molestias, alteración en la fertilidad o algún otro problema que hemos mencionado, se considera el tratamiento quirúrgico. La termografía, que mide la temperatura, como hemos mencionado en el tema del plexo campaniforme, tiene una sensibilidad del 98% y una sensibilidad del 85%. La venografía, aparentemente es el estudio de oro, pero principalmente para aquellos pacientes que van a ir a ser sometidos al tratamiento quirúrgico con escleroterapia o embolización. Otros estudios tenemos la tomografía, la resonancia magnética. No hay mucha disponibilidad en nuestro medio, los costos son muy altos, pero no tienen superioridad en su sensibilidad y especificidad de los otros estudios. Para eso solo realizamos la ecografía. Aquí pueden observar la feblografía o venografía, donde nos puede observar con contraste, por si acaso este estudio es invasivo, donde se introduce un medio de contraste y donde podemos ver la tortuosidad, la dilatación del sistema venoso, ¿no? Y como les hemos mencionado, es muy importante ese tipo de estudio para aquellos pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento quirúrgico por escleroterapia. La escleroterapia se refiere a la coaptación del sistema venoso. La embolización es bloquear el sistema venoso, ¿ya? Para este tipo de tratamiento sí es muy necesario realizar este tipo de estudio. De lo contrario, solo realizamos la ecografía Doppler color, que es muy eficiente, nos determina el tiempo del retorno venoso, nos determina el calibre del sistema venoso, entonces nos permite catalogar de mejor manera el grado de varicocele. ¿Cuáles son las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de este paciente? ¿Ya? Son aquellos adolescentes con alteración en el crecimiento del testículo, ¿ya? Que no están desarrollando de manera adecuada de acuerdo a la edad. En aquellos adolescentes con alteración en el espermiograma, que hemos dicho principalmente que tienen oligospermia, astenospermia, teratospermia, aumento del número de espermatozoides inmaduros, entonces en esos pacientes sí hay que indicar el tratamiento quirúrgico. Bueno, antes de realizar evidentemente el tratamiento quirúrgico, nosotros debemos solicitar un espermograma completo, ver en qué condiciones se encuentra el paciente, ¿no? Cómo está su fertilidad. Y después de la cirugía, evidentemente, vamos a volver a hacer un control, ¿no? A su mes, un espermograma. Vamos a ver cuánto ha mejorado. Luego, al tercer mes, cuánto ha mejorado, ¿no? Si estamos mejorando o no. O hay otras causas que estuvieran provocando esa alteración en la fertilidad. También aquí está indicando aquellos pacientes que tienen un dolor crónico, ¿no? La orquialgia crónica, la sensación de pesantez, y en algunos casos que puede provocar edema testicular por la congestión vascular que puede provocar. Este edema principalmente se va a presentar en aquellos pacientes de tercer grado, ¿no? Donde es muy evidente la dilatación, ¿no? El signo de bolsa de gusanos, que es muy importante. Cuando uno palpa, siente pues que adentro estuviera lleno de gusanitos, ¿ya? Entonces es un paciente que sí requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Y más aún aquellos adolescentes con varicocele bilateral, ¿ya? Recordemos que también si un paciente tiene un varicocele en el lado izquierdo, puede afectar en el lado contralateral, debido a que tiene una comunicación que hemos mencionado ya, ¿no? Por el sistema venoso. Y el tratamiento del varicocele va a depender mucho del dolor, si presenta atrofia testicular, va a depender si hay un grado de infertilidad, si presenta una andropausia temprana. Hemos mencionado aquí, ¿no?, que los niveles de testosterona bajan en este tipo de pacientes debido a la hiperplasia o al aumento del número de las células de Leydig, pero la calidad de producción de testosterona es muy baja. Y evidentemente el objetivo es mejorar la función testicular y la calidad del semen, ¿no? Mejorando evidentemente la espermatogénesis.
¿Ya? En los tratamientos tenemos la embolización y la escleroterapia mediante la cirugía láser, ¿no? Y también tenemos el tratamiento quirúrgico, que puede ser la laparoscópica o la cirugía convencional. La diferencia en la cirugía convencional y la laparoscópica, la laparoscópica tiene alta tasa de recidiva. Evidentemente, cualquier tipo de cirugía que se va a realizar, igual que los varios inferiores, tienen alta tasa de recidiva. Evidentemente, si el paciente no cuida, no toman las precauciones, como hemos mencionado el tema de la gravedad, de los cambios de temperatura, puede volver a desarrollar los varicoceles, ¿ya? Y evidentemente nosotros como en el hospital hacemos la cirugía abierta, ¿ya? Que nos resulta mucho mejor, ¿ya? Porque en la laparoscópica hacen 3 orificios, yo prefiero hacer un corte del tamaño de su orificio y hacer una sola cirugía, un solo puerto, ¿ya? Entonces yo realizo la cirugía abierta. Tenemos 3 técnicas en la cirugía abierta. La subinguinal, también conocida como técnica de Bernardi, que se realiza una apertura por debajo del anillo inguinal superficial. El inguinal, que es transinguinal, que se hace a la apertura del conducto inguinal, y también se llama la técnica de Ivanisevic. La retroperitoneal, que se realiza por detrás del anillo inguinal profundo, ¿ya? Es otra técnica lo que se realiza. La que yo más utilizo es la inguinal, ¿ya? La de Ivanisevic. Aquí podemos ver un gráfico donde podemos observar la retroperitoneal, la inguinal, hacer incisión del conducto inguinal y la subinguinal por debajo del anillo inguinal. Aquí también podemos observar el sistema venoso, ¿no? Cómo retorna a la arteria, a la vena renal, y la vena renal recién va hacia a la cava inferior, ¿no? Entonces es un trayecto, y aparte la disposición anatómica de la vena renal es perpendicular, la longitud de 8 a 10 centímetros, como hemos mencionado. Aquí una cirugía, como pueden ver, se hace un corte muy pequeño. Hacemos la apertura del conducto espermático. Podemos observar aquí las venas dilatadas, ¿no? Y en la cirugía nosotros solo ligamos las venas superficiales, no más de 3 venas superficiales. No tocamos el sistema profundo, debido a que, perdón, tiene que haber un retorno venoso, ¿no? Es un circuito cerrado, ¿no? Que tiene que llegar y retornar. Si nosotros afectaríamos todo el sistema superficial y profundo, podríamos provocar una iatrogenia, ¿no? Y provocar que el testículo de alguna manera se infarte. O sea, se vuelva pequeño, se atrofia y prácticamente se desfuncionaliza. Entonces nosotros vemos las 3 venas más dilatadas, son 3 venas que tenemos que ligarlo y nada más. No más de 3 venas y solamente del sistema venoso superficial. Aquí hay una imagen donde se hace la incisión del músculo oblicuo externo. Aquí donde podemos identificar las venas varicosas, los más dilatados, ¿ya? Solamente se toma 3 como les hemos mencionado y se hace la sección y la ligadura. Bueno, gracias jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden realizar o no más las preguntas. Tenemos tiempo todavía. De todas maneras, yo les voy a pasar el video grabado, ¿ya? Y la presentación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? Pueden hacer también las preguntas mediante el chat.